Bueno, mis hermanos, la verdad es que tratan de justificar lo que no se puede justificar. Son fundamentos de verdad que no tienen respaldo en la Biblia. El bautismo de niños. ¿Por qué el bautismo de niños no tiene sustento en la palabra de Dios? Porque la Biblia no registra que los apóstoles hayan bautizado a niños. Jesús en la gran comisión le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para ser bautizado, la persona tiene que haber creído en el evangelio. Si la persona no ha creído, no puede ser bautizada. Sueño de su imaginación y eso es lo que profetizan. Sueño de su imaginación y eso es lo que ellos profetizan. Entonces, una de las profecías falsas de los falsos profetas que vienen con doctrinas diabólicas es, por ejemplo, no bautizar a los niños. Le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para poder bautizarse, la persona tiene que arrepentirse. Y dígame, un niño de meses, ¿uno qué le va a decir a un niño de meses? Arrepiéntete. No, los niños no necesitan arrepentirse. Aunque nuestra naturaleza, nosotros hayamos nacido con esta naturaleza pecaminosa, el reino de Dios es de los niños. Los niños que han muerto de meses, de años de nacido, son de ellos, es el reino de Dios. Ellos tienen la salvación asegurada porque son niños. No necesitan ser bautizados. ¿Por qué hoy se están bautizando estos jóvenes? Por una sencilla razón, porque sus padres nunca escucharon el mensaje de la palabra de Dios donde decía que había que bautizarlos cuando estaban pequeños. Porque la fe de los padres se transmite a los hijos. Y dice la misma palabra de Dios, ya lo vamos a ver ahorita en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, donde dice que gracias a la fe de un hombre, el carcelero, se bautizó, creyó él y se bautizó él y toda su familia. Y si usted, papá y mamá, sobre todo aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que también tenemos protestantes que nos siguen a través de las redes sociales para criticar el mensaje de Dios, ¿no? Pero nunca van a ser capaces de demostrar con la Biblia que a los niños no hay que bautizarlos, nunca, porque esa es una doctrina diabólica. Entonces, el fundamento, he escuchado a algunos tratar de buscar fundamento del bautismo de niños en la Biblia. Entonces dice: cuando el carcelero, la Biblia dice que se bautizó él y todos los de su casa. ¿Sí ven? En las casas hay niños, o sea que también se bautizaron los niños. No. Esos son suposiciones. Nosotros no podemos basar una doctrina en suposiciones. Porque entonces yo también puedo decir que el bautismo es para los animales, para los perritos, para los gaticos. Porque en las casas también hay perritos y gaticos y ellos también hacen parte de la familia, de la casa. Entonces también porque dice se bautizaron él y todos los de su casa, entonces también hay que bautizar a los perritos y a los gaticos. No, eso no tiene fundamento bíblico. Bautizar niños, no, porque ellos no tienen de qué arrepentirse. Aunque sé que muchos dirán, otra vez el padre nos vuelve a hablar del bautizo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si nosotros los sacerdotes no enseñamos la doctrina de la iglesia católica fundada por Cristo, entonces vienen nuestros queridos hermanos protestantes, evangeliquitos, pastorcitos, inspirados por Dios cuando son puras mentiras. Jeremías 14:14 lo dice. Cuidado con lo falso. Vamos a leerlo, vamos a comenzar con esa cita. Jeremías, libro del profeta Jeremías 14:14. ¿Por qué? Porque hay que tener claro, hay que tener claridad en el seguimiento de Cristo. Porque entonces vamos a creerle a cualquier persona. Viene cualquier loco esta noche y dice que el Señor le reveló y el Señor le dio una visión. Y entonces, como no conocemos la doctrina de la iglesia fundada por Cristo, entonces seguimos cualquier corriente. Ahora bien, entonces, para estar claro, vamos a ubicar el libro del profeta Jeremías, ¿sí? Vamos a ubicar el libro del profeta Jeremías para que veamos cómo el Señor nos dice que debemos estar pendientes. Jeremías 14, capítulo 14, versículo 14. Para eso es importante que nosotros como católicos
aprendamos también a conocer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los católicos? Que somos a veces muy perezosos para leer la Biblia. Nos da pereza. Nada, es mejor ver un partido de fútbol, es mejor ver la novela, es mejor ver otra cosa que leer la Biblia. Y entonces por eso vienen a engañarnos, ¿no? Entonces vamos a ver. Jeremías 14:14 nos dice lo siguiente, escuchen. Yahvé me respondió. Yahvé le responde al profeta Jeremías, porque Jeremías le está preguntando, Señor, ¿qué está pasando? Hay un poco de profeta por ahí falso, y Yahvé le va a responder a Jeremías. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Primera cosa importante, los profetas esos andan anunciando ¿qué cosa? Mentiras. Me encanta cuando los católicos responden con alegría, responden con fe, porque están convencidos. A ver, vuélvalo a leer, ¿cómo? Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. ¿Estos profetas qué andan anunciando? Mentiras. ¿En nombre de quién? De Dios. En nombre de Dios andan anunciando mentiras. Llegan a la puerta y le dicen, en nombre del Señor venimos a visitarlos y a decirle que no bauticen a los niños porque eso está prohibido por Dios. ¡Qué mentira más grande! Primera cosa importante, ¿por qué? Porque en la Biblia jamás van a encontrar un solo capítulo, un solo versículo que prohíba el bautismo de los niños. Entonces, si usted católico lo conoce y sabe la palabra de Dios, le va a decir mentiroso. En la Biblia no lo prohíbe. Es más, en la Biblia encontramos muchas evidencias de que hay que bautizar a los niños. Y ya lo vamos a ver. Pero vamos a seguir escuchando al profeta Jeremías cuando nos habla de los falsos profetas. Escuchen. Yo no los mandé. Primera cosa, ¿Dios los mandó? No. Ellos dicen que vienen en el nombre de Dios, pero Dios no los ha mandado. Ni les di órdenes. Ni tampoco le dio ninguna orden. ¿Recuerdan cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice que el Señor estaba con los discípulos y les dijo, vayan, que significa que les dio una orden? En cambio, estos falsos pastores no tienen ninguna orden de Dios. Y si no viene de Dios, significa que esa orden vendrá ¿de quién? Si no viene de Dios, ¿de quién viene? Del diablo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice que hay que tener cuidado porque hay gente que se separa de la fe verdadera para seguir doctrinas diabólicas. Ahorita lo vamos a leer. Ni les hablé. Ni les habló. ¿Dios les habló a ellos? No. Y ellos dicen que Dios les reveló. Que anoche tuve un sueño y el Señor me reveló que el pollo me va a dar la vaca que le va a parir y si no me da el becerro, se le va a morir. Y entonces el pollo, para que no le muera ni la vaca ni el becerro, como un bobo, corre y le da el becerrito al pastor. No sea tonto. ¿Sí? Y si no, hay otros así, eso sí, ¿verdad? Ahí revela. Esas son revelaciones más difíciles todavía. Qué bonito que la gente sabe, ¿no? La gente conoce. ¿Cómo es la cosa? ¿Que hay qué? Vamos, venga para acá. Venga, porque esto hay que grabarlo. Que llegan pidiendo la mujer a uno de revelación de Dios, quiero que me entregue su esposa. Ay. Llega el pastor diciendo que le entregue la mujer, ¿no? ¿Usted imagina? No. Y si la mujer suya es un caramelito, ¿usted la va a dar? No. Se la lleva, ¿verdad? Pero son mentiras. Utilizan el nombre del Señor para engañar ¿a quién? A la gente. ¿Qué más dicen? Falsas visiones. Falsas. No, es que yo vi. ¿Dónde? ¿Cuándo? Mentiroso. Adivinaciones sin cometido. Adivinaciones, están adivinando. Le llegan y le dicen, no, es que el Señor me reveló que usted tiene un problema. Alce la mano los que no tienen problemas. Todos tenemos problemas. ¿Sí? Entonces son mentiras. Sueños de su imaginación. Escuche, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Sueños de su imaginación. El Señor me reveló a través de un sueño que usted tiene que darme la mujer suya. Para que usted sea salvo. ¿Sí? ¿Y sabe cómo le van a llamar después que usted le entregue la mujer al pastor? El venado. Porque lo que va a tener es puro. Así de sencillo. Sueños de su imaginación y eso es lo que profetizan. Sueño de su imaginación y eso es lo que ellos profetizan. Entonces, una de las profecías falsas de los falsos profetas que vienen con doctrinas diabólicas es, por ejemplo, no bautizar a los niños. ¿Por qué hoy se están bautizando estos jóvenes? Por una sencilla razón.
porque sus padres nunca escucharon el mensaje de la palabra de Dios donde decía que había que bautizarlos cuando estaban pequeños. Porque la fe de los padres se transmite a los hijos. Y dice la misma palabra de Dios, ya lo vamos a ver ahorita en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, donde dice que gracias a la fe de un hombre, el carcelero, se bautizó, creyó él y se bautizó él y toda su familia. Y si usted, papá y mamá, sobre todo aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que también tenemos protestantes que nos siguen a través de las redes sociales para criticar el mensaje de Dios, ¿no? Pero nunca van a ser capaces de demostrar con la Biblia que a los niños no hay que bautizarlos, nunca, porque esa es una doctrina diabólica. En cambio, hoy, a través de la palabra de Dios, le vamos a demostrar a ellos y a ustedes que nos siguen. Eche una grabita para aquel lado. Miren los que nos siguen, los que están escuchando hoy el mensaje de la evangelización, ¿sí? Ya lo vamos a ubicar, no se preocupe. Ni los que nos siguen a través de las redes sociales, ni los falsos profetas podrán demostrar nunca que la iglesia, que Dios prohíba el bautizo de los niños, porque eso no está en la Biblia. Ahora, vamos a comenzar. ¿Por qué hay que bautizar a los niños? Vamos a comenzar con el Evangelio. Mateo capítulo 3, versículo 13, nos va a decir lo siguiente. Fíjense lo importante de por qué nosotros, los padres de familia, debemos bautizar a nuestros hijos. Dicen los protestantes que es que Jesús se bautizó a los 30 años. Vamos a verlo, vamos a aclararlo con la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Por entonces vino Jesús a Galilea, al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Vino para encontrarse ¿con quién? Juan, para que Juan lo bautizara. Ahora, voy a hacer una pregunta lógica. ¿Ustedes saben quién era Juan? Juan el Bautista, el último de los profetas, llamémoslo así, ¿sí? Del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, ¿qué era para Jesús? Primo, hermano ¿de quién? De Jesús, primo hermano. ¿Por qué? Porque era hijo de Santa Isabel, o de Isabel, como dice la palabra de Dios, ¿no? Era hijo de Santa Isabel. Isabel era prima de la Virgen María. Cuando Isabel tenía 6 meses, la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevaba Juan el Bautista a Jesús? 6 meses. ¿Usted se imagina un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? No. Hay que esperar que llegue el momento. Hay que esperar que llegue el momento. Por eso Jesús se bautizó a los 30 años. Porque Juan el Bautista, en ese momento, es que él comenzó a bautizar. Porque él se había ido al desierto. Después que vino del desierto, comenzó a bautizar. Y ya Jesús tenía 30 años. Por eso fue a buscar a Juan para cumplir toda voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver. Escuche, siga leyendo. Juan quiso disuadirlo y le dijo. Escuche, Juan, que sabía muy bien quién era Jesús, quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Soy yo el que necesito ser bautizado, ¿por quién? Por ti. ¿Qué dicen los protestantes? Que el bautismo es para el perdón de los ¿qué? ¿Que el bautismo es para el perdón de qué? Primera pregunta, ¿Jesús tenía pecado? ¿Por qué se bautizó entonces? Para dar el ejemplo. Para dar el ejemplo. Y eso lo utilizan los evangélicos para decir, Jesús se bautizó para enseñarnos a nosotros que debemos bautizando cuando tengamos 30 años. Y en el río. Entonces usted le va a decir, pues si es en el río, usted tiene que ir a bautizarse ¿en cuál río? En el río Jordán, no en el río Pagüey, ¿no? Tiene que ir al río Jordán. Si vamos a hacer lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan la palabra de Dios a su propia conveniencia. Ahora, vamos a seguir escuchando. Jesús le respondió. Jesús le responde a Juan el Bautista, escuchen. Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Deja que se haga así por ahora porque debemos cumplir todo como tiene que hacerse. Es decir, que tiene que hacerse la voluntad ¿de quién? De Dios. Y si era la voluntad de Dios que se bautizara, de Dios Padre, que se bautizara a los 30 años, tenía que cumplirse. Pero el bautismo
nos enseña lo siguiente. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Primero porque Juan está bautizando en ese momento y Jesús tiene que ser bautizado por Juan. El bautismo de Jesús simplemente lo que nos va a decir a nosotros es que tenemos varias enseñanzas que aprender. Primera, vamos a escucharlo. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Primera cosa, ¿qué pasa cuando uno se bautiza? Se abren los cielos. Muy bien. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Segundo, ¿recibimos a quién? Al Espíritu. Entonces, no olviden esas dos cosas. Se abren las puertas del cielo y se recibe ¿a quién? Al Espíritu Santo. Muy bien. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado. El bautismo nos hace hijo ¿de quién? De Dios. Tercera cosa importante. 3 cosas recibimos con el sacramento del bautismo. Primera, se nos abren las puertas del cielo. Segundo, recibimos el Espíritu Santo. Y tercero, nos hace hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, falta una. ¿Cuál es la que hace falta? El perdón de los pecados. Vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 al 38. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37-38, donde vamos a encontrar la cuarta característica propia del bautismo. Hechos, capítulo 2, versículo 37, capítulo 2, versículo 37 al 38 en adelante. Aquí está, 37-38. Muy bien, escuchen. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aclarar. Lo evangélico dice que un niño no puede arrepentirse, por tanto un niño no puede ser bautizado. Ya ahorita le voy a aclarar eso, ¿sí? Pero primera cosa, hay que estar arrepentidos. Sí, hay que estar arrepentidos, pero por ejemplo, como estos jóvenes que están aquí hoy que van a ser bautizados, ¿sí? Una característica propia de ustedes jóvenes es que tienen que arrepentirse de sus pecados. Decirle hoy al Señor, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, que he sido grosero, que he sido altanero, que he sido soberbio, que he sido desobediente, que he hecho con mi vida lo que a usted no le agrada, que he hecho lo que me dé la gana. Eso hay que arrepentirse, ¿sí? De eso hay que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero un niño no puede arrepentirse, estamos claros, un niño no puede arrepentirse, pero en la fe del papá y de la mamá sí que le ayuda para ser bautizado y ser hijo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar leyendo Hechos de los Apóstoles. Arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Hay que bautizarse en el nombre de quién? Pregunto, ¿en el nombre de Jesús o con el nombre de Jesús? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y significa que si yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, yo tengo que hacerle caso ¿a quién? A ver, si yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, ¿tengo que hacerle caso a quién? A Jesús. A ver, si yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, ¿tengo que hacerle caso a quién? A Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús dijo que había que bautizar. Mateo 28, 18. Escuchen. 28, 18. Okay. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó a sus discípulos. Aquí Cristo ya había muerto y había resucitado. Y antes de ascender al cielo se le aparece a sus discípulos y les habló de esta manera. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Eso qué quiere decir? Que el que manda, ¿quién es? Muy bien, es el que tiene toda la autoridad. El que tiene toda la autoridad es el que manda. Como decir en esta casa, ¿quién tiene toda la autoridad aquí? Chuy Díaz. Ese es el que manda aquí. Aquí más nadie puede venir a mandar. Aquí no puede venir a mandar el vecino ni la vecina. No, no. Aquí el que manda es el dueño de la casa. Punto.